10 años después de haber sustituido a mi hermano en su propia boda, él regresó de repente. Toda la familia lo miró en un silencio sepulcral. Bostezó, estirándose perezosamente mientras hablaba. 13 países. Hombre, estoy exhausto. ¿Dónde está Lily? Ya debe estar en la escuela primaria. ¿Por qué no está aquí para saludar a su verdadero padre? Lily es la hija de mi hermano. Hace 10 años, anunció de repente que tenía una hija. Luego, el día de su boda, se marchó sin dejar un solo rastro, dejando atrás tanto a su hija recién nacida como a su prometida. La familia Vance es la realeza del dinero viejo de Nueva York. Mis padres no se atrevieron a ofenderlos. Desesperados, prácticamente me empujaron de inmediato, un recién graduado de la universidad, y me enviaron al altar. Durante los últimos 10 años, he sido un marido devoto y un padre amoroso. Ahora, viendo a mi hermano actuar como si fuera el dueño del lugar, mis padres volvieron sus ojos vacilantes hacia mí. Solo sonreí levemente. Lily y su madre están de vacaciones en las Bahamas. Al escuchar esto, Julian frunció el ceño, su rostro torciéndose de molestia. ¿No les dije que volvía a casa? ¿No le dijeron a Audrey que regresaría? Tomé un sorbo de mi café con calma. 10 años de navegar por el mundo de los negocios me habían cambiado. Ya no era el chico invisible y callado que vivía a la sombra de su hermano. Mi silencio llevó a Julian al límite. Golpeó la mesa con la mano y se levantó, con voz muy fuerte. Ethan, ¿qué se supone que significa eso? No olvides que fui yo quien se comprometió con la familia Vance. Ahora que estoy de vuelta, ¿de verdad pensaste que podría seguir jugando a ser el yerno rico? Lo miré y me reí entre dientes. Julian, no tengo ni idea de lo que estás hablando. A mi esposa y a mí nos va genial. A lo largo de los años, había acompañado a Audrey Vance a innumerables galas benéficas y eventos de la alta sociedad. Éramos conocidos como la pareja dorada de la élite de Nueva York. La imagen de Audrey como una mujer de familia devota le había ganado un gran respeto y acuerdos lucrativos con sus socios comerciales. Tal vez no había un romance de cuentos entre Audrey y yo, pero compartíamos algo mucho más fuerte. Influencia, beneficio mutuo, y por eso exactamente estaba tan seguro. Julian me miró con incredulidad. Señaló mi cara con un dedo tembloroso. Ethan, ¿no te da pena? Se suponía que Audrey era mía. Dejé mi taza de café y respondí con calma, con absoluta dignidad. No, Audrey y yo estamos casados legalmente. Mi mirada era firme. Me levanté, completamente harto de este teatro. Nuestros padres se quedaron a un lado, luciendo completamente indefensos. Julian se adelantó, agarrando el brazo de nuestra madre. Mamá, no es justo. Audrey y yo estuvimos juntos toda la universidad. Si no fuera por mi conexión con los Vance, ¿cómo habría crecido tanto nuestro negocio familiar? Mis padres siempre habían favorecido a Julian. Pero esta vez, mamá le echó un vistazo a mi expresión fría antes de murmurar con voz débil. Pero tú huiste, Julian. Incluso te fuiste sin decir una palabra. No escuchamos nada sobre ti durante 10 años. No había novio en el altar. Si Ethan no hubiera intervenido, la familia Vance habría quedado muy mal. Nos habrían dado la espalda, y nuestra empresa habría quebrado. Julian se quedó callado por un instante, tartamudeando para defenderse. Yo simplemente no estaba preparado para el compromiso en ese entonces. Pero ahora estoy de vuelta, ¿no? Además, ya saben lo exigentes que son los Vance. Siempre menospreciaron a nuestra familia. Si me hubiera casado con alguien de su familia en ese entonces, me habrían tratado de la peor manera. Habría sido muy difícil todos los días. Mis ojos se volvieron fríos cuando le pregunté. Entonces, ¿por qué has vuelto ahora? Julian respondió como si fuera la cosa más obvia del mundo. Porque los Vance te han aceptado ahora. Eso significa que a mí también me aceptarán. Es perfecto. Asumiré mi lugar como el marido de Audrey. Estoy seguro de que ahora no me tratarán tan mal. Lily por fin podrá estar con su verdadero padre. Es una situación en la que todos ganamos. Con eso, dio unos pasos hacia adelante y me agarró las manos, mirándome con una sinceridad forzada. Ethan, eres libre. Por fin puedes ir a buscar tu propia felicidad. Me quedé mirándolo fijamente a los ojos. Esos ojos claros tenían la absoluta y sorprendente ingenuidad de un niño que había sido consentido toda su vida. Una ingenuidad muy notable. Él creía sinceramente que yo, el hermano menor ignorado, había nacido para ceder mi lugar por él. Con una risa fría, retiré mis manos de un tirón. Estoy perfectamente feliz con mi vida, Julian. Eres tú quien necesita una dosis de realidad. Me di la vuelta, y salí de esa casa tan distante. No me importaba lo que Julian estuviera sintiendo a mis espaldas. No podía hacer nada bueno. Pero conocía su naturaleza obstinada y demandante demasiado bien. No se rendiría tan fácilmente. Exhausto, conduje de regreso a la propiedad de los Vance. Últimamente, había estado muy metido en proyectos corporativos, trabajando hasta altas horas de la noche casi todos los días. Al cruzar la puerta, me masajé las sienes cansadas. Hace una hora, cuando mis padres me enviaron un mensaje diciendo que mi hermano había vuelto, todo mi cuerpo se había quedado helado. Siempre supe que este día podría llegar. Pero cuando finalmente ocurrió, de todas formas me tomó por sorpresa. Colgué mi maletín en el perchero y vi un par de zapatos de tacón en el suelo. Parpadeé, forzando rápidamente mi habitual sonrisa amable y perfecta en mi rostro. ¿Ya regresaste? Llamó una voz cálida. Me di la vuelta. Audrey llevaba un conjunto de dormir elegante. Incluso en una simple ropa de descanso, su gran presencia, su piel de porcelana y sus rasgos impecables eran cautivadores. Una suave sonrisa jugaba en sus labios. Frunció el ceño levemente, y la preocupación inundó su rostro. ¿Por qué te ves tan cansado? ¿No has estado durmiendo? Sonreí. Solo demasiadas cosas en la oficina. ¿Se divirtieron en su viaje? ¿Cómo está Lily? Audrey se acercó y se deslizó entre mis brazos. Apoyó su rostro contra mi pecho, con sus delgados dedos trazando suavemente mi espalda, mientras susurraba. A Lily le encantó. Estaba tan cansada que se quedó dormida de inmediato. La única lástima es que no estuvieras allí. La próxima vez, iremos como una familia de 3. Te extrañé, murmuró. Su voz estaba teñida de gran cariño. Besé su suave cabello, pero mi corazón se sentía tan frío como el hielo. Cuando sus suaves labios rozaron los míos, mi cuerpo se tensó. Mi mente estaba completamente inundada por las palabras tan duras que Julian me había dicho antes. Por primera vez, no le devolví el gesto. En cambio, la aparté con mucha delicadeza, creando una pequeña distancia entre nosotros. Me detuve a mitad de la frase porque sentí que el gesto de Audrey cambió. Mis agudos instintos me dijeron que no estaba feliz. Después de un largo y tenso silencio, Audrey sonrió, encontrando una excusa para mí. Estás demasiado cansado. Ve a darte una ducha y descansa. Nos salvó de la incomodidad. Con eso, me dio un rápido abrazo y me soltó. Asentí, y me dirigí al piso de arriba.
Detrás de mí, de pie en el pasillo, la expresión de Audrey se volvió muy seria. La calidez desapareció de su rostro mientras su aguda mirada se clavaba en mi espalda que se alejaba. A la mañana siguiente, salí en coche de la finca para ir a trabajar. Justo frente a las puertas de la residencia, una figura familiar bloqueó mi camino. Mis manos agarraron el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Julian vio mi coche. Se paró directamente hacia el medio de la calle, obligándome a pisar el freno. Los coches detrás de mí pitaron con impaciencia. Era la hora pico de la mañana. Los guardias de seguridad del vecindario se apresuraron a intentar pedirle a Julian que se moviera, pero Julian se resistió, alzando la voz muchísimo. Ethan, deja de esconderte en tu coche. Tomaste mi lugar. ¿No tienes consideración? Su voz tan alta llamó la atención de todos los que estaban cerca. Detuve mi coche a un lado para asegurarme de no bloquear la puerta, y luego me bajé. Lo miré con mucha seriedad. Julian ofreció una sonrisa petulante, pasándose una mano por su cabello alborotado. Dijo en tono burlón. ¿Qué? ¿Avergonzado? ¿O tienes miedo de que Audrey te deje una vez que sepa que he vuelto? Mi voz era muy firme. Julian, me estás incomodando mucho. Esta es mi última advertencia. Mantén tu distancia. Julian no se tomó en serio mi advertencia en absoluto. En cambio, su sonrisa se volvió triunfante. Deja de actuar. Estás muy nervioso. Has vivido a mi sombra toda tu vida, Ethan. Es natural que sientas envidia de mí y trates de quedarte con mi vida. Dio unos pasos más cerca, inclinándose para decirme muy de cerca. Es una pena que a los aprovechados siempre se les descubra al final. Esperaré justo aquí. Cuando vea a Audrey, se lo explicaré todo. Ella me aceptará de nuevo. ¿Y Lily? Es mi hija. Compartimos la misma sangre. Tú nunca serás su verdadero padre. Sin decir una palabra, volví a entrar en mi coche y me fui. Esta vez, Julian no me bloqueó el paso. Por el espejo retrovisor, pude ver que sonreía mientras mi coche se alejaba a toda velocidad. Una sensación de frío me recorrió la columna. Julian había sido muy mimado desde pequeño. No tenía límites. Siempre que las cosas no salían como quería, hacía rabietas enormes. Respiré hondo, obligándome a calmarme. Durante los últimos 10 años, había puesto mi mayor esfuerzo en este matrimonio y en mi carrera. Si nos separábamos, tanto Audrey como yo sufriríamos enormes pérdidas financieras y de reputación. Audrey tenía un imperio familiar en el que apoyarse, pero yo solo me tenía a mí mismo. Sentado en mi oficina, mi mente vagó hacia el pasado. Ya en la escuela primaria, Julian pasaba todos los recreos jugando, sin tocar nunca sus deberes. Temeroso de la corrección de los profesores, tomaba mis tareas terminadas y ponía su nombre en ellas. Mis padres siempre lo justificaban. Decían que yo era un estudiante de sobresaliente, así que a los profesores no les importaría que yo me olvidara de la tarea. Pero Julian era diferente. Si no entregaba el trabajo, los profesores le llamarían la atención delante de toda la clase. La imagen de un niño lo es todo, decían. Así que, para salvar la imagen de Julian, mi duro trabajo era tomado de forma rutinaria. Con el tiempo, aprendí a escribir 2 copias de cada tarea solo para mantener la paz. En la secundaria, Julian era el chico popular. Buscaba ser el centro de atención, siempre estaba en problemas menores y encantaba a sus profesores. Aunque sus notas eran muy bajas, su personalidad extrovertida le hizo ganar montones de amigos. Durante toda su vida, siempre había habido alguien para resolver sus problemas. Mientras tanto, yo tenía que ser sumamente cuidadoso, calculando cada uno de mis pasos. En la universidad, conoció a Audrey Vance en un festival de música. Formaron una banda de música y tocaban en eventos locales. Durante 2 meses, mientras yo tenía 3 trabajos a tiempo parcial solo para poder pagar mis estudios, ellos vivían su juventud sin preocupaciones en el escenario. Pensé que una vez que me graduara, ahorraría suficiente dinero para independizarme de mi familia para siempre. Hasta que una noche, Julian volvió a casa muy tarde, luciendo completamente desvelado y fuera de sí. Mis padres se quedaron despiertos para atenderlo. Toda la casa giraba en torno a él. Pero entonces, un Julian muy indispuesto soltó una noticia que conmocionó a todos. Iba a ser padre. Durante semanas, un ambiente muy denso se cernió sobre la casa. Mis padres estaban preocupadísimos por el repentino impacto en su reputación. Yo estaba ocupado trabajando en mis empleos de verano, para ahorrar para mi último año de escuela. La única persona relajada en la casa era Julian. No tenía en absoluto ningún concepto de lo que significaba ser padre. Para manejar la situación, mis padres lo mantuvieron en casa. Mientras tanto, nuestra familia negoció una alianza matrimonial con los Vance. Acordaron celebrar la boda después de que una prueba de paternidad demostrara que la niña era de Julian. Todo estaba listo. Los Vance habían aceptado el arreglo a regañadientes. Después de todo, si se filtraba la noticia, el apellido de la familia Vance se vería afectado, y los precios de sus acciones bajarían. La noche anterior a la boda, tomé un tren de 4 horas a casa para asistir. Pero a la mañana siguiente, Julian desapareció. La suite nupcial se quedó sin nada más que la bebé Lily en su cuna y una habitación llena de parientes de Audrey muy molestos. El rostro de Audrey estaba muy serio mientras mis padres permanecían muy nerviosos en un rincón. Entonces, sus ojos se dirigieron lentamente hacia mí. Mi madre me miró como si fuera su única esperanza. Tenemos otro hijo. Ni siquiera ha estado nunca comprometido. Se lo entregaremos para solucionar esto. Mi padre intervino de inmediato. Sí, Ethan, deprisa. Tu hermano se ha ido. Tienes que tomar su lugar. Me quedé helado, con la mente incapaz de procesar sus palabras. Antes de que pudiera hablar, mis padres me tomaron de los brazos, tratando de guiarme al vestidor para ponerme un smoking. Me resistí a ellos, mientras mi corazón sentía una tristeza enorme. La frustración y la incredulidad chocaron en mi interior. Había vivido los primeros 20 años de mi vida a la sombra de Julian. ¿Ahora querían que dedicara el resto de mi vida por él también? La pura injusticia de aquello me dejó sin palabras. Por primera vez en mi vida, me negué rotundamente. Alcé la voz y me solté de un tirón. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerme cargo de sus decisiones? Este es su problema, no el mío. La mirada de mi padre se clavó en mi cara, dándome una reprimenda muy dura. Julian es tu familia. Retrocedí un paso, sintiendo una gran impotencia. Mamá lloró. Julian cometió un gran error. Pero no puedes permitir que nuestra familia pierda todo. Los invitados están esperando en el salón. No me voy a casar, dije con voz entrecortada pero muy firme. Me acerqué a la puerta de salida, agarrando el picaporte con todas mis fuerzas. Oblíguenme, y me marcharé para no volver jamás. La sala se quedó en total silencio. Yo era un graduado con ofertas de trabajo. Mi libertad estaba a mi alcance. Audrey rompió el estancamiento, pidiendo una conversación privada.
30 minutos más tarde, las puertas se abrieron, salí con un smoking a medida, puse mi mano de forma plana sobre la de Audrey, y caminé por el pasillo con una sonrisa que escondía muchísimas emociones complejas. Un suave par de brazos se enredaron en mi cintura por detrás, devolviéndome de golpe al presente. El olor a flores de cerezo inundó la oficina. ¿En qué estás pensando tan profundamente?, susurró Audrey. Solo en la gala de negocios de mañana. Sonreí dándome la vuelta. Audrey me tomó de las manos. Creo en ti, Ethan. Tu capacidad nunca se ha puesto en duda. Vamos a casa. Lily quiere ver una película mañana después de la gala. Esa noche fue pacífica. Julian no apareció, probablemente contenido por mis padres para salvaguardar sus intereses comerciales, tal como lo habían hecho años atrás. Cansado por el largo día, caí en un profundo sueño junto a Audrey. A la noche siguiente, el salón de la gala de negocios estaba repleto de personas importantes de Manhattan. Después de terminar mis rondas de saludos ejecutivos, entré en el salón de descanso. Lily estaba sentada en el sofá, con su rostro iluminado. ¿Todavía vamos al cine, papi? Por supuesto. Le toqué la nariz suavemente. ¿Alguna vez he faltado a mi palabra contigo? Su risa alivió la tensión en mi pecho. Sin embargo, una persistente inquietud se mantuvo mientras regresaba al salón principal. Empujé las puertas del gran salón. Miré a la multitud y me quedé paralizado. Cerca del centro de la sala, Julian estaba hablando con Audrey, insistiendo con una urgencia enorme. Audrey me daba la espalda por lo que su expresión estaba oculta. Julian me vio acercarme. Lanzó un dedo tembloroso hacia mi pecho, con su voz escuchándose por todo el lugar. Yo soy el que debía estar contigo, Audrey. Él es un impostor que se quedó con mi lugar y con nuestra hija. El tiempo se detuvo. 100 conversaciones privadas murieron en el mismo instante. 100 pares de ojos se giraron hacia nosotros como reflectores. El tintineo de las copas de champán cesó. El cuarteto de cuerdas en el rincón dejó de tocar. Solo quedó el eco de la voz de Julian flotando sobre el mármol pulido del salón, cargada de una arrogancia que habría resultado cómica si no fuera por la frialdad que me había instalado en el pecho. No me moví. 10 años en el mundo corporativo te enseñan que la primera reacción siempre es la que te destruye. Los hombres que pierden el control en público, pierden todo lo demás en privado. Así que me quedé exactamente donde estaba, a 7 pasos de Julian, con las manos en los bolsillos y una sonrisa levísima en los labios. La clase de sonrisa que aprendí de los directores de junta, que sabían que tenían las cartas ganadoras mucho antes de que nadie las pusiera sobre la mesa. Finalmente, Audrey se giró. Sus ojos me encontraron primero. Solo un segundo, pero me bastó. No vi pánico. No vi confusión. Lo que vi fue algo mucho más frío, mucho más calculado. Audrey Vance llevaba 10 años siendo la mujer mejor posicionada de Manhattan. No se había llegado ahí siendo un florero. Se soltó del brazo de Julian con la suavidad deliberada de quien aparta una mosca de su copa. Julian. Su voz era serena como una lámina de acero envuelta en seda. Esto no es un lugar apropiado para esta conversación. Julian parpadeó, desconcertado por la ausencia de drama que había esperado provocar. Había apostado todo a la reacción de Audrey, a que ella se desmoronaría, a que los recuerdos universitarios y la nostalgia lo rescatarían. No había contemplado que 10 años fuera suficiente tiempo para que una persona te olvidara por completo. Que no es... balbuceó. Audrey, ¿me estás escuchando? Soy yo, Julian. Pasamos 3 años juntos. Teníamos planes. Teníamos una hija. Tenías una hija. Lo corregí en voz baja, sin levantar el tono. Caminé hacia ellos despacio, como si estuviera cruzando hacia el buffet. Y la abandonaste junto a su madre el día de tu boda. Algunas cabezas en la sala giraron hacia nosotros. Reconocí a varios socios comerciales. Al subsecretario de Economía del Estado. A la editora del diario financiero más influyente de la costa este. Todos absorbiendo cada sílaba. Julian me apuntó de nuevo con el dedo. Tú no tienes ningún derecho sobre mi familia. Su voz tembló con esa mezcla característica de rabia e indignación herida que siempre había usado para manipular a nuestros padres. Fuiste puesto allí como un sustituto, un muñeco de trapo que pusieron en mi lugar. Tú lo sabes. Me detuve frente a él. Lo miré a los ojos por primera vez desde que había irrumpido en nuestras vidas. Seguían siendo los mismos, brillantes, superficiales, convencidos de que el mundo era una audiencia puesta ahí para admirarlos. Vi la diferencia inmediatamente, la diferencia entre él y yo, y no tenía nada que ver con el apellido ni con el dinero. Él había pasado 10 años viajando, consumiendo, tomando. Yo había pasado 10 años construyendo. Tienes razón, dije en voz alta, con calma absoluta. Me pusieron allí como sustituto. Fui al altar porque nuestros padres me lo rogaron y porque no había otra opción. Hice una pausa deliberada. Y en 10 años, construí algo que tú no habrías podido mantener ni 10 minutos. Un murmullo recorrió la sala. Julian se puso rojo. Eso es mentira. Si yo hubiera estado aquí... Pero no estabas. La voz que habló no fue la mía. Fue la de Richard Vance, el patriarca de la familia, que había cruzado el salón con la parsimonia de un hombre que no necesita apresurarse para nada. 82 años. Espalda recta. Ojos que habían visto 3 recesiones y salido de cada una con más activos de los que tenía al entrar. Se plantó junto a mí con la naturalidad de quien regresa a su lugar habitual. Y el mundo no espera a los hombres que no están. El silencio que siguió fue de otro orden. Pesado. Categórico. Julian abrió la boca. La cerró. Por primera vez desde que había aparecido en nuestra casa, vi algo que no había visto antes en su rostro. Incertidumbre. Verdadera incertidumbre. Audrey habló entonces, en voz baja, solo para Julian. Te sugiero que te retires ahora mismo. Si quieres hablar de los asuntos legales que conciernen a Lily, mi abogado estará disponible la próxima semana. Levantó su copa de champán con absoluta elegancia. Esta conversación ha terminado. Debería haber sido suficiente. Julian nunca había sabido cuándo parar. Se lanzó hacia adelante, agarrando el brazo de Audrey con una brusquedad que hizo que 2 guardias de seguridad dieran un paso al frente. No puedes descartarme así. Lily es mi hija. Tengo derechos. Puse mi mano sobre el brazo de los guardias. Despacio. Con una presión leve que significaba, todavía no. Me giré hacia Julian. Bajé la voz hasta que solo él pudo escucharme. Tienes razón. Legalmente tienes derechos. Puedes reclamarlo si quieres. Observé cómo su pecho se inflaba de satisfacción. Esperé un segundo exacto antes de continuar. Pero para hacerlo, necesitarás demostrar primero que estabas vivo durante estos 10 años. Y eso abrirá una investigación sobre por qué fingiste tu propia muerte. Lo que probablemente implique fraude de seguro, evasión de responsabilidades parentales y al menos 3 jurisdicciones internacionales en las que has estado viviendo sin declarar. El pecho de Julian se desinfló lentamente. Además, añadí, Lily tiene 9 años. En este estado, a partir de los 2 se puede elegir con quién quiere vivir.
Y si yo fuera tú, no apostaría por el resultado de esa conversación. Dio un paso atrás. Solo uno. Pero fue suficiente. Audrey ya se había alejado hacia el grupo de socios financieros. Richard Vance le había puesto la mano en el hombro en un gesto que comunicaba, sin palabras, que todo estaba bajo control. Los músicos retomaron el vals. El tintineo de las copas regresó. La gala continuó como si nada hubiera ocurrido, con esa elegancia perfecta y desalmada que caracteriza a las personas que han aprendido a enterrar las crisis en tiempo real. Julian se quedó plantado en el centro del salón como un árbol al que acababan de cortar las raíces, todavía en pie, todavía sin entender del todo por qué. Recogí 2 copas de champán de la bandeja de un camarero que pasaba. Le ofrecí una. Él la miró como si fuera un arma. Siéntate con nosotros si quieres, dije. O vete. Pero si te quedas aquí haciendo escenas, los guardias te sacarán y mañana aparecerá en 3 columnas de Sociedad de forma que no te va a gustar. Tomé un sorbo. La decisión es tuya. Lo dejé ahí y crucé el salón. Por dentro, sin embargo, mi mente ya estaba corriendo. Julian había aparecido en una gala privada a la que no estaba invitado, lo que significaba que alguien le había dicho dónde íbamos a estar. Alguien con acceso a nuestra agenda. La lista de personas con ese acceso era corta. Demasiado corta para ser una coincidencia. Encontré un rincón tranquilo junto a las ventanas que daban a la bahía. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura. Saqué mi teléfono y abrí el hilo de mensajes con Marcus, mi asistente de confianza desde hacía 6 años. Solo escribí 3 palabras. Revisa las filtraciones. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Ya estoy en ello. Volví a guardar el teléfono. Escaneé el salón con calma. Lily había asomado la cabeza por las puertas del salón VIP, buscándome con sus grandes ojos oscuros. Le hice una señal discreta con la mano. Ella sonrió, señalando hacia arriba con el pulgar en señal de que todo iba bien, y volvió a desaparecer detrás de las puertas. 9 años y ya sabía leer una sala. A veces pensaba que era lo mejor que le había enseñado. Me giré de nuevo hacia el salón. Julian ya no estaba donde lo había dejado. Escaneé cada rincón. Nada. Se había ido. O se había mezclado con la multitud, lo que era peor. Porque Julian suelto en una habitación llena de personas que yo necesitaba, era exactamente el tipo de problema que no podía predecirse. La noche continuó. Estreché manos, cerré compromisos verbales, mantuve conversaciones que valían millones. Todo con la misma sonrisa limpia y el mismo pulso tranquilo de siempre. Pero debajo de cada frase, debajo de cada brindis, una certeza iba tomando forma con la precisión de una ecuación. Julian había vuelto, y no iba a rendirse. Lo que él no sabía, lo que nunca había sabido, era que yo tampoco. La gala terminó pasada la medianoche. El coche cruzó las puertas de la residencia con Lily dormida en el asiento trasero, con la mejilla aplastada contra mi hombro y los labios entreabiertos. Audrey la observaba desde el otro lado con una sonrisa quieta. Nada de lo que había ocurrido en el salón de baile parecía haber perturbado su superficie, pero yo conocía la diferencia entre una mujer serena y una mujer que ha decidido no mostrar nada todavía. Acosté a Lily. Audrey se quedó en el cuarto de baño más tiempo de lo habitual. Cuando salió, la luz de la mesita de noche ya estaba apagada de mi lado. Fingí dormir. Escuché su respiración acompasarse lentamente. Solo entonces saqué el teléfono por debajo de las sábanas. Marcus me había enviado 4 mensajes. El primero decía: la filtración fue interna. El segundo: el número desde el que contactaron a Julian pertenece a un teléfono prepago comprado en Newark hace 3 semanas. El tercero: la llamada duró 19 minutos. Se realizó desde el edificio de oficinas de tu familia. El cuarto era una sola línea. Ethan, fue tu padre. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que no supe medir. El techo de la habitación era blanco. Completamente blanco. Mis padres siempre habían favorecido a Julian, eso no era nuevo. Pero llamar en secreto a un hijo que llevaba 10 años desaparecido, orquestar su regreso, usarlo como palanca para desestabilizar lo que yo había construido. Eso era diferente. Eso era una guerra. Respondí con una sola instrucción. Guarda todo, no borres nada. A la mañana siguiente, Richard Vance me llamó antes del desayuno. Nos reunimos en su biblioteca. La misma habitación con paredes de caoba y libros que jamás se abrían donde me había recibido la primera vez. 10 años atrás. Con la mirada de un hombre que evalúa mercancía. Ahora me recibió con un whisky que no correspondía a la hora y una expresión que no admitía preámbulos. Ese hombre aparecerá de nuevo, dijo sin saludar. Lo sé. Y la próxima vez no será en un salón donde podamos controlarlo. Se sentó frente a mí y cruzó los dedos sobre el escritorio. Ha contratado a un abogado. Uno bueno. Está preparando una reclamación de custodia sobre la niña. Recibí esa información sin moverme. ¿Cuándo lo supo? Esta mañana. Richard levantó el vaso, lo miró, lo volvió a dejar sin beber. Tenemos contactos en el bufete. Nos lo comunicaron de inmediato. Sus ojos se posaron sobre mí con una precisión que no admitía suavidad. Quiero saber cómo vas a manejarlo, Ethan. No cómo lo va a manejar nuestra familia. ¿Cómo lo vas a manejar tú? Era la diferencia más importante que Richard Vance había establecido desde el primer día. Nuestra familia. Yo. La distinción era un privilegio y una advertencia al mismo tiempo. Respondí con la misma calma con la que él había preguntado. Ya empecé. Lo que no le dije fue hasta dónde. 3 días antes de la gala, cuando Julian apareció por primera vez en la casa de mis padres, ya había contactado a Elena Marsh. La mejor abogada de familia del estado. No la más famosa, sino la más efectiva, que es una distinción que la mayoría de la gente aprende demasiado tarde. Le encargué que preparara la documentación completa de mi rol como padre durante los últimos 9 años. Registros médicos, calendarios escolares, actividades, informes psicológicos de Lily que mencionaban el vínculo paterno. 10 años de presencia comprimidos en papel, firmados y notariados. También le pedí algo más. Le pedí que investigara los últimos 10 años de Julian. 13 países, había dicho. 13 países dejan rastros, registros migratorios, cuentas bancarias, contratos, personas. Richard asintió lentamente cuando terminé de hablar. No todo, solo lo suficiente. Bien, dijo. Fue lo único que necesitó decir. Salí de la biblioteca con la misma sensación de los días anteriores a un cierre corporativo importante. Esa quietud tensa que no es calma sino concentración. El mundo reducido a variables y movimientos. Julian era ruidoso, impredecible, y creía que esa imprevisibilidad era su ventaja. No entendía que en el tablero en el que yo jugaba, el ruido era una desventaja. Conduje hacia mi oficina. En el ascensor, el teléfono vibró. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón. Volvió a vibrar. Lo dejé ir otra vez. A la tercera llamada contesté. Ethan. La voz de Julian sonó diferente.
Sin el filo arrogante de los días anteriores, más baja, más cautelosa. Necesito que hablemos solos, sin abogados, sin los Vans. No tenemos nada de qué hablar, Julian. Sí tenemos. Una pausa breve. Calculada. Yo estaba fuera del país 10 años. Pero no estuve incomunicado todo ese tiempo. Otra pausa. Más larga. La clase de pausa que la gente deja cuando quiere que la siguiente frase aterrice bien. Sé lo que le dijiste a Audrey en esa habitación. Los 30 minutos antes de que salieras al altar. Sé exactamente qué acuerdos cerraron. El ascensor llegó a mi planta. Las puertas se abrieron. No salí. Esa conversación privada con Audrey había sido solo entre nosotros dos. Sin testigos, sin grabaciones. Nadie más en el mundo podía saber lo que se dijo en esa habitación. Nadie. A menos que uno de los dos lo hubiera contado. Salí del ascensor. Caminé hasta mi oficina, cerré la puerta con llave y me senté frente al escritorio sin encender las luces. La ciudad al otro lado del cristal era un tablero de puntos luminosos. Dejé el teléfono sobre la mesa y lo miré durante 30 segundos exactos. Sé lo que le dijiste a Audrey en esa habitación. Había exactamente 2 personas en el mundo que sabían lo que se había dicho en esos 30 minutos. Audrey y yo. Ningún micrófono, ninguna cámara, ningún testigo. Habíamos elegido esa habitación específicamente porque estaba al fondo del pasillo nupcial, lejos de todo. Yo me había asegurado de eso antes de entrar. Así que la pregunta no era si Julian mentía. La pregunta era cuál de los dos le había hablado. Y si era Audrey, cuándo, y por qué. Tomé el teléfono. Llamé a Elena Marsh. ¿Qué tan sólida está nuestra posición? Pregunté sin preámbulos. Muy sólida en términos de custodia continuada. Si Julian quiere derechos parentales, tendrá que probar primero que su ausencia fue involuntaria. Y eso... Dudó un momento. Es casi imposible con lo que tenemos sobre él. ¿Cuánto tiempo lleva preparando la reclamación? Según nuestros contactos, al menos 3 semanas. Llegó al país preparado, Ethan. Esto no fue una decisión impulsiva. Colgué. Me recliné en la silla. 3 semanas. Julian había llegado al país con un abogado ya contratado, con una estrategia ya definida, con información que nadie debería tener, lo cual significaba que alguien lo había estado preparando desde mucho antes de que apareciera en la puerta de mis padres. Alguien con acceso al pasado, a los detalles, a las conversaciones privadas. Lo llamé. Contestó al primer tono, lo que me dijo que había estado esperando. ¿Dónde? Dije. El bar del Hotel Meridian, a las 7. A las 6, y no en el Meridian. El Café Archetti, en la 53. Una pausa. Bien. Corté la llamada. El Café Archetti era pequeño, discreto, y el dueño me debía un favor considerable desde que lo ayudé a refinanciar su local hace 4 años. Las mesas del fondo tenían cámaras de seguridad con ángulo completo. Todo lo que se dijera quedaría grabado. Julian no lo sabía. A las 6 en punto, entré. Julian ya estaba sentado. Había cambiado el aspecto despeinado de los días anteriores por ropa más formal. Camisa limpia, cabello peinado. Estaba intentando parecer alguien que tenía el control de la situación. Era el mismo truco de siempre, la superficie como sustituto de la sustancia. Me senté frente a él sin estrecharle la mano. Habla, dije. Julian tamborileó los dedos sobre la mesa. Buscó mis ojos con esa mirada que había usado toda la vida para imponerse sobre mí. No encontró lo que buscaba. Quiero un acuerdo, dijo al fin. No necesito el matrimonio. No necesito a Audrey. Solo necesito reconocimiento, mi nombre en la empresa familiar, acceso a los Vans como socio legítimo, y visitas regulares con Lily. Hizo una pausa. A cambio, desaparezco. Lo miré. ¿Y la conversación privada? Pregunté. Lo que dijiste que sabías. Julian sonrió levemente. Seguro de que querrás que eso siga siendo privado. ¿Quién te lo contó? La sonrisa vaciló apenas. Eso no importa. Sí importa. Apoyé los codos sobre la mesa. Porque si Audrey te lo dijo, estás más solo de lo que crees. Y si fue otra persona, esa persona tiene mucho más que perder que yo. Julian cambió de postura. Señal suficiente. Coloqué sobre la mesa una carpeta delgada. La empujé hacia él sin abrirla. El tercer país en tu recorrido fue Croacia. Estuviste 11 meses. Durante ese tiempo abriste una cuenta bancaria vinculada a una sociedad instrumental que tiene exactamente el mismo nombre que la empresa familiar de mis padres. Nombre idéntico, registro distinto. Esperé. También en Tailandia firmaste un contrato de arrendamiento bajo el nombre Julian Reeves, no Julian Mercer. Lo cual significa que en algún punto dejaste de usar tu nombre real. Dejé que eso reposara un momento. Elena Marsh ya tiene todo esto. No lo hemos presentado todavía. Pero si tu abogado deposita la reclamación de custodia esta semana, lo presentamos el lunes siguiente. Julian abrió la carpeta. La cerró. Apretó la mandíbula. Esto no te da derecho sobre Lily. No, pero te hace impresentable frente a cualquier juez. Lo miré fijamente. Julian, llevas 3 semanas preparando esto. Yo llevo 10 años. No hay ninguna versión de esta conversación en la que salgas ganando. Por primera vez desde que había vuelto, vi algo que nunca le había visto en toda su vida. Vi a alguien que empieza a entender que el suelo que creía firme es en realidad una ilusión. Sus ojos recorrieron la carpeta, la mesa, mis manos, mi cara, buscando el ángulo, el resquicio, la salida que siempre había existido para él, cortesía de alguien dispuesto a limpiar su desastre. Esta vez no había nadie. Se reclinó. Soltó el aire despacio. Bien. Dijo con una voz que ya no tenía el filo de antes. Bien. Entonces, ¿qué quieres tú? Me levanté, recogí la carpeta, y me abroché el botón de la chaqueta. Quiero que Lily crezca en paz. Y quiero que esto termine. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, escuché la silla de Julian arrastrarse. Pensé que iba a dejarme ir. Entonces habló en voz baja, con una calidad diferente, sin el teatro, sin la arrogancia, algo más oscuro, más desnudo. Audrey no me lo dijo, Ethan. Una pausa breve. Me lo dijo ella misma. Hace 3 semanas, por teléfono. Me detuve. No me giré. Dijo que ya era hora de que supieras la verdad sobre lo que acordaron esa noche. No me giré. Permanecí con la mano en el marco de la puerta del café, y conté hasta 3. Luego salí sin decir una sola palabra más. Conduje de regreso a la residencia con las manos firmes sobre el volante y la mente completamente quieta. No era la quietud del miedo. Era la de alguien que finalmente entiende que ha llegado al centro de algo que llevaba mucho tiempo construyéndose en silencio. Audrey estaba en la sala, sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo y la espalda recta, como quien lleva horas esperando algo inevitable. No fingió sorpresa cuando entré. No me preguntó cómo había ido la reunión. Me miró y dijo, ¿te lo dijo? Me senté frente a ella. Sí. Asintió despacio.
Buscó mis ojos con una transparencia que no le había visto en mucho tiempo. Quizás nunca. Lo llamé yo, confirmó. Hace 3 semanas, cuando me llegó información de que estaba en el país con un abogado. Hizo una pausa breve. Le conté lo que nos dijimos esa noche porque quería ver qué haría con eso. Si lo usaría como arma. Levantó la vista. Y así supe exactamente qué clase de hombre seguía siendo. El silencio entre nosotros tuvo peso propio. ¿Y qué fue lo que le dijiste? Pregunté. Porque aunque yo sabía lo que había ocurrido en esa habitación, quería escucharla decirlo ella. Audrey no desvió la mirada. Le dije que la noche antes de nuestra boda, un chico de 20 años entró en esa habitación con un cuchillo en la garganta, dispuesto a morir antes que sacrificar su libertad por alguien más. Su voz era firme, casi reverente. Y que yo le pedí que se quedara. No por mi familia, no por el apellido, porque en 10 minutos de conversación ya era más honesto conmigo que Julian en 3 años. Hizo una pausa. Y que ese chico eligió quedarse, libremente, sin que nadie lo obligara. Cerré los ojos un segundo. La habitación. Ella pidiéndome que me sentara, diciéndome que no quería un marido de cartón, que si me quedaba, que fuera real, que ella también lo sería, que construiríamos algo que valiera la pena o no construiríamos nada. Y yo, con la mejilla todavía ardiendo de la bofetada de mi padre, tomando la decisión más libre de mi vida. Julian escuchó todo eso, continuó Audrey, y su primer instinto fue usarlo para chantajearte. Una sonrisa leve y fría cruzó sus labios. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Me levanté, crucé la sala, me senté a su lado. Por primera vez en días, el frío que había cargado en el pecho cedió. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté. Audrey miró sus manos. Porque tuve miedo de que pensaras que te había utilizado, que todo había sido un cálculo. Cuando volvió a mirarme, había algo genuino en sus ojos que no necesitaba traducción. Pero hace 10 años calculé que eras la mejor opción estratégica. Y me equivoqué por completo. No eras la mejor opción estratégica, Ethan. Eras simplemente la mejor opción. No respondí con palabras. Le tomé la mano. Julian retiró la reclamación de custodia 4 días después. Elena Marsh me envió el documento firmado un martes por la mañana sin ningún comentario adicional. Simplemente había entendido que no tenía terreno donde pararse. Mis padres llamaron una semana más tarde. Mi padre habló primero, con la voz de alguien que ha pasado noches sin dormir. Le escuché. No le respondí con ira, solo le dije que si alguna vez volvían a tomar una decisión sobre mi vida sin consultarme, la consecuencia sería permanente, y que si alguna vez querían conocer a su nieta de verdad, tendrían que ganárselo. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Después mi madre preguntó si Lily había perdido el diente que le flaqueaba la semana pasada. Le dije que sí, que había llegado el ratoncito Pérez. Lily le contó el cuento entera durante 40 minutos. Hay algo que nadie te dice sobre crecer a la sombra de alguien, que la sombra no tiene poder propio. Solo existe porque tú le das la espalda a la luz. El día que te das la vuelta, desaparece. Julian buscó lo que yo había construido porque creyó que era herencia. No entendió que era elección. Cada día durante 10 años. La elección de quedarme. De construir. De ser real en un matrimonio que empezó como un contrato y terminó siendo lo único verdadero que he tenido. Nadie te roba lo que tú mismo has decidido sostener.